Bienvenidos a Ecos del Faro. Quien les habla, su narrador, los invita a ponerse cómodos. Sé que acostumbran escuchar estas historias para dormir, así que recomiendo taparse bien, cerrar los ojos y dejarse llevar completamente por estas tres espeluznantes historias de terror. La mansión Calderón. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de mi coche mientras me acercaba a la finca. La mansión Calderón, abandonada desde hace años, tenía una historia oscura que no me dejaba dormir. Se decía que era una casa maldita, que los antiguos dueños habían desaparecido de la noche a la mañana y que, desde entonces, nadie se había atrevido a entrar. Aquel día, movido por la curiosidad y el deseo de probar que no existían tales maldiciones, decidí visitarla. Aparqué el coche frente a la enorme verja oxidada y la cerradura, que, para mi sorpresa, cedió fácilmente. Adentrarme en el terreno ya me parecía extraño. Todo estaba demasiado callado. La mansión se alzaba en medio de la oscuridad, desmoronada por los años, pero aún imponente, con sus torres que parecían querer tocar el cielo. Entré por la puerta principal, que crujió como si la casa hubiera estado esperando mi llegada. Empecé a explorar la mansión, buscando alguna pista que me revelara lo que realmente había ocurrido aquí. En el vestíbulo, encontré varios retratos antiguos, con personas que parecían estar viéndome. Algo en sus ojos me hizo sentir incómodo. Me adentré más, y cuanto más caminaba, más sentía que la casa no me quería allí. Fui a la cocina, un lugar que parecía haber sido el centro de la vida familiar, pero todo estaba cubierto de telarañas y polvo. De repente, oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró y el sonido de los pasos seguía. No podía ver a nadie, pero lo sentía, como si alguien estuviera justo detrás de mí, sus ojos clavados en mi nuca. Dentro, el aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El polvo cubría todo, y los muebles rotos y las telas deshilachadas me daban la sensación de que estaba caminando sobre un lugar olvidado por completo. A medida que recorría las habitaciones, el silencio era ensordecedor. Pero algo extraño sucedía. Sentía como si estuviera siendo observado. Al seguir investigando, llegué a una habitación que parecía intacta. Había una cama con sábanas de lino, pero sobre ella, un antiguo diario. Lo tomé entre mis manos, con el corazón latiendo fuerte, y al abrirlo, me encontré con lo peor que podría haber imaginado, relatos de los antiguos habitantes, escritos por la hija de los dueños. Ella hablaba de voces que la llamaban, de presencias extrañas que rondaban la casa, y como sus padres desaparecieron sin dejar rastro una noche de tormenta. De repente, sentí un frío recorrer mi cuerpo. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. La oscuridad era total, y las voces comenzaron a susurrar en el aire, llenando la habitación con un sonido como de respiraciones profundas y pesadas. Me salí de la habitación, algo no estaba bien. Vi un retrato de los antiguos dueños, una familia que sonreía de manera inquietante desde el marco. De repente, una risa baja y sibilante rompió el silencio, y la temperatura del aire cayó drásticamente. La ventana que estaba a mi izquierda se cerró de golpe, y en ese instante, una figura apareció frente a mí, una sombra indistinta. Me quedé paralizado, pero, como si estuviera poseído por una fuerza extraña, di un paso hacia ella. La figura se desvaneció, y la oscuridad de la casa se amplificó, envolviéndome por completo. Intenté huir, pero las puertas ya no estaban allí. Las paredes comenzaron a moverse, a cerrarse. La casa cobraba vida, y su grito resonó en mi mente: no puedes irte. El suelo bajo mis pies empezó a temblar, y una presencia invisible me empujó contra la pared. Fue entonces cuando escuché la voz de un niño, que me llamaba por mi nombre. Lo primero que pensé fue: ¿cómo sabe mi nombre? Dentro mío, pero continué escuchando su llamado. Miré hacia el fondo del pasillo y vi a un niño pequeño, su rostro pálido, sin expresión. «Ayúdame»,
susurró, mientras su cuerpo se desvanecía, solo para aparecer de nuevo, más cerca, cada vez más cerca. Incrédulo, no podía entender qué estaba pasando, cuando a mis costados veía que el niño seguía en la misma esquina al fondo del pasillo. Lo que se movía no era él, sino yo. Me movía hacia él, como si el suelo de la casa me fuera llevando hacia él. Quería frenar, pero mis pies no tenían fuerza, no tenía control de mi cuerpo. Mis brazos no reaccionaban, y yo solo me acercaba más y más a él. Solo podía hablar y gritar. Grité, pero no podía escapar. La casa comenzó a crujir, y las sombras se arrastraban por las paredes. Un ruido ensordecedor hizo que las luces parpadearan, y cuando la oscuridad se despejó, vi lo peor, los rostros de los antiguos habitantes de la casa, sus ojos vacíos mirándome con desesperación. Supe que estaban atrapados allí, condenados a estar entre las paredes de esa mansión por toda la eternidad. Logré encontrar la salida, pero antes de salir, escuché la última palabra en mi oído. Eres uno de nosotros, punto. La puerta no se abría, y las voces aumentaban, ahora eran gritos, como si 1000 almas atrapadas estuvieran a punto de devorarme. Finalmente, logré abrir la puerta, pero lo que encontré en el pasillo no era lo que esperaba. El pasillo parecía interminable, alargado más allá de lo que mis ojos podían ver. Las luces titilaron de nuevo, revelando figuras sombrías al final del pasillo. Eran personas, pero sus rostros no tenían rasgos, solo una niebla densa donde deberían estar. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho. El eco de los pasos, que ya no eran míos, me perseguía hasta el exterior, donde la lluvia caía sin cesar. Nunca regresé a esa mansión. Nadie nunca más lo hizo. Pero siempre escucho esas voces susurrando mi nombre en la oscuridad, recordándome que lo que ocurrió en esa casa no se quedó dentro de sus muros. La historia sobre el Hotel Astor. Nunca creí en los fenómenos paranormales. Siempre fui una persona de ciencia, lógica, algo escéptico cuando se trataba de relatos sobre fantasmas, espíritus y lugares malditos. Pero todo eso cambió una noche, hace un par de años, cuando decidí aventurarme en un edificio antiguo y abandonado que todos decían que estaba maldito. Era un edificio de 3 plantas, muy cerca de mi casa. En unos años, se usó como hotel, el famoso Hotel Astor. Todos los niños del barrio solían hablar de él, pero nunca nos acercábamos. Decían que una familia que vivió allí había muerto en circunstancias extrañas, y que luego de eso, el edificio había quedado vacío, como si la propia estructura estuviera vacía de vida. Los rumores decían que se oían ruidos extraños durante la noche, luces que se prendían y apagaban solas, y sombras que se movían sin razón aparente. No pude evitar sentir una especie de curiosidad morbosa, así que una noche, sin pensarlo mucho, me decidí a explorarla. De todas formas, no creía en esas cosas. Llegué a la casa cerca de la medianoche. La luna llena iluminaba con fuerza, y la estructura del edificio parecía aún más siniestra bajo su luz, parecía de esos cuentos de terror que nos leían y mostraban cuando éramos niños y nos mataban del susto. Pero yo ya no creía en esas cosas. Lo que me llamó la atención fue que el edificio no tenía ventanas, solo huecos oscurecidos por las sombras de las paredes rotas. El aire alrededor se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido allí, y el sonido del viento que pasaba por las rendijas del edificio creaba una especie de lamento en el ambiente. Al principio, todo parecía tranquilo. Entré con una linterna y, mientras avanzaba por el pasillo oscuro, escuchaba crujir la madera bajo mis pies, el sonido de los viejos tablones de roble que se movían con el viento. Y claro, era normal, el edificio tenía por lo menos 70 años y no más, y por supuesto todo estaba cubierto de polvo, mugre, las paredes estaban agrietadas, y los muebles rotos parecían gritar por atención. Estaba todo completamente abandonado, pero lo que más me sorprendió fue la sensación extraña que tenía en el aire. Como si algo estuviera observándome. Pensé que era paranoia por el ambiente, pero no podía ignorarlo. También pensé que era por todos los cuentos que me habían llegado del lugar y que me estaba de a poco metiendo en la cabeza.
Estaba todo el lugar abandonado, pero aún así, muchas cosas parecían estar en buen estado, como que las abandonaron cuando eran nuevas aún, y les tomaba tiempo echarse a perder. Mientras que otras partes denotaban con claridad el abandono de años que tenían. Subí las escaleras al segundo piso, donde me dijeron que sucedían las cosas más extrañas. Yo no hice caso, era el más difícil de hacerle creer este tipo de cosas. Al principio, no encontré nada fuera de lo común, pero cuando llegué a la última habitación del pasillo, la linterna comenzó a fallar. La luz titiló y se apagó por completo. Intenté encenderla nuevamente, pero no funcionó. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era un murmullo lejano, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde una esquina oscura. Al principio lo ignoré, pensando que quizás era el sonido del viento, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando los susurros comenzaron a hacerse más fuertes, comencé a sentir una opresión en el pecho. Mi respiración se volvió más pesada, y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Desde el momento uno, entré con la mente nula a las creencias y los dichos que se decían. Las primeras veces que escuché algunos ruidos, lo primero que pensé fue que había gente que usurpó el lugar. Gente que no tenía hogar y habían hecho del ex-hotel su nueva casa. Creo que me daba más tranquilidad a la hora de recorrer las habitaciones y los pasillos que pensar que realmente los dichos que se decían de este lugar eran ciertos. Intenté salir de la habitación, pero algo me detuvo. No sé si fue el miedo o una fuerza invisible, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte, como si algo pesado cayera al suelo en el piso inferior. Un grito, ahogado, resonó en las paredes de la casa. Un grito humano, tan claro como si alguien estuviera en el mismo cuarto que yo. Miré para todos lados, hizo eco en todo el cuarto, no entendí ni logré ver de dónde venía, solo sabía que no estaba solo y tenía que irme. Mi corazón latía a 1000 por hora. Decidí correr, sin importarme nada más, y cuando llegué a la puerta para salir, la cerradura se atascó. Estaba atrapado. La presión aumentaba a cada segundo, y la sensación de que alguien, o algo, me estaba acechando era tan real que me paralizó de miedo. Entonces vi algo que no puedo explicar. A través de la rendija de la puerta, vi una sombra pasar rápidamente, como si se deslizara por el suelo, arrastrándose hacia mí. De repente, las luces de la linterna volvieron a encenderse, y pude ver con claridad. Es como que de momentos las baterías no funcionaban o no hacían buen contacto, y andaban de a ratos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, como si alguien la hubiera forzado desde el otro lado. Salí corriendo sin mirar atrás, pero el eco de los pasos que me seguían me perseguiría hasta que llegué a la calle. Es como que algo o alguien me persiguió desde muy cerca hasta la salida. Cuando me iba, miro hacia atrás y no había nada, pero sí había luz en una habitación, que hizo que me frenara, porque lo primero que asimilé al ver la luz fue que yo estuve en esa habitación cuando revisé todo ese piso. Y no había focos en ninguna, los habían vandalizado, o se habían caído con el tendido eléctrico mismo, como podía haber luz ahí. Además esa misma habitación fue en la cual yo sentí la presencia muy cerca mío. Por lo cual estaba muy seguro que ahí no había luz. Estuve un buen rato hasta que después me fui. Entonces, de nuevo, seguía sin entender cómo había luz. Pasaron unas personas a mi lado que venían de hacer alguna compra a último momento y les pregunté por el edificio y me dijeron: gente se perdió haciendo exploraciones ahí, no entendemos cómo, pero así nos enteramos. Nosotros nunca entramos ahí. Les agradecí lo que me compartieron y me fui para mi casa. Durante días, sentí que algo o alguien había quedado conmigo, como si ese edificio se hubiera quedado con una parte de mi alma. Lo peor es que, con el paso del tiempo, la sensación no desapareció. En las noches más oscuras, aún podía escuchar susurros lejanos, como si me llamaran, invitándome a regresar. Nunca volví a ese edificio. Ni siquiera pasé cerca alguna vez de nuevo. Y aunque sé que hay muchas explicaciones racionales para lo que viví, algo dentro de mí me dice que no era solo mi imaginación. Algo allí estaba, y me estaba observando, esperando. Ahora, después de varios años, cuando paso por ese lugar, la casa sigue en pie, tal vez más silenciosa que nunca.
pero yo sé que no estoy solo cuando me acerco a ella. A veces, el miedo no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos. Y esa noche, sentí que había algo más allá de lo que los ojos pueden percibir. Desde esa vez, empecé a aceptar la idea de que hay cosas que no tienen explicación aún, hay cosas que no entendemos y en la que muchos, incluso como yo era antes, no creen. El edificio sigue allí, pero no me atreveré a acercarme nunca más. No sé si lo que sucedió esa noche fue un fenómeno paranormal o solo una serie de coincidencias. Pero lo que sí sé es que no soy el mismo después de haber estado ahí. Relato dramatizado con hechos reales. Los visitantes. Esa noche no era diferente a las demás, al menos no en el principio. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se puede ver en lugares alejados de las luces de la ciudad. Yo, como siempre, estaba caminando de vuelta a casa después de pasar la tarde en Colobaut, un pueblito cercano a mi ciudad, Calazar. La senda era tranquila, desierta. Solo el sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Todo parecía normal, pero algo empezó a cambiar, algo que no pude identificar al principio. Fue como si el aire, de repente, se hubiera vuelto más espeso, como si algo invisible lo estuviera manipulando. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Los árboles seguían ahí, altos y en silencio, pero había una presión, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Entonces, vi algo. Un cambio en el cielo. No era una nube ni una tormenta, sino una oscuridad que se expandía lentamente, cubriendo el horizonte. Al principio pensé que era algún tipo de fenómeno meteorológico, pero no era normal. No se movía como una nube. No se movía como nada que hubiera visto antes. Era un vacío. Un vacío en el cielo. Un agujero en la atmósfera. Y, aunque mi mente me decía que debía alejarme, algo dentro de mí me empujó hacia allí, como si esa oscuridad me estuviera llamando. El viento se detuvo, de repente, y el mundo entero pareció quedarse en suspenso. La presión aumentó, y pude sentir como el aire se hacía más cálido, un calor denso, extraño, como si una corriente invisible se estuviera desatando a mi alrededor. Fue cuando escuché el sonido. Primero fue bajo, casi inaudible, pero luego comenzó a subir. Un zumbido, un tono que no podía identificar, como si algo enorme estuviera funcionando, como si una maquinaria colosal estuviera activándose a kilómetros de distancia. Mis pies se detuvieron sin que yo lo decidiera. Algo me había paralizado. No podía moverme, solo mirar. Y fue entonces cuando lo vi. Desde el centro de esa oscuridad en el cielo, algo descendió. No era una nave, no de la forma que uno podría imaginar. No había luces ni estructuras metálicas. Era una figura, una sombra que se deslizaba lentamente hacia el suelo. No era sólida, no tenía una forma definida, pero era inmensa. De alguna forma, su presencia hacía que el aire a su alrededor pareciera moverse de una forma que no era natural, como si todo lo que tocaba se distorsionara. Mi respiración se detuvo. El zumbido creció, cada vez más fuerte, hasta convertirse en un rugido ensordecedor. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies, y las sombras que rodeaban esa figura parecían extenderse, absorbiendo la luz que quedaba. No entendía lo que veía. No podía comprenderlo. Solo sabía que no debía estar allí, que algo dentro de mí me decía que debía correr, huir, pero mis piernas seguían pegadas al suelo. Fue entonces cuando las figuras aparecieron. Eran como sombras flotantes, sin cuerpo, sin forma. No podía ver detalles, pero podía sentirlas. Decenas, tal vez cientos de ellas, flotaban en el aire, deslizándose hacia el suelo, como si estuvieran siendo atraídas por esa abertura en el cielo. A cada paso que daban, el aire parecía hacerse más pesado,
más cargado de electricidad, de una energía que no entendía, pero que sentía a través de cada fibra de mi ser. El zumbido ya no era solo un sonido. Era una vibración, una frecuencia que se sentía en mi pecho, como si todo mi cuerpo estuviera resonando con ella. Miré hacia arriba, hacia esa sombra infinita en el cielo, y vi cómo la figura central comenzaba a moverse, bajando lentamente, como si estuviera flotando en el aire. No podía ver su rostro, no había detalles claros, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. No con ojos, no con una cara, sino con una conciencia que penetraba todo lo que soy. No había duda, sabía que estaba ahí, observándome. Ven, escuché, o más bien sentí, en mi mente. La voz no era audible, sino una comunicación directa, como si las palabras hubieran sido insertadas en mi conciencia. Ven con nosotros. Te necesitamos. Mis piernas se aflojaron, mi cuerpo tembló, pero no podía moverse. Sentía que algo me estaba invadiendo. Algo me estaba absorbiendo, una fuerza invisible que me arrancaba mis pensamientos, mis recuerdos, todo lo que había sido hasta ese momento. No podía escapar, no podía resistir. Era como si estuviera siendo atraído hacia ellos, hacia ese vacío, hacia ese abismo en el cielo. Entonces, algo comenzó a suceder. El espacio alrededor de ellos empezó a deformarse. No era solo que flotaban en el aire. Era como si el espacio mismo se estuviera rompiendo, como si la realidad estuviera cediendo a su presencia. Las figuras ya no eran sombras. Eran más, mucho más. Vi sus cuerpos, pero no como los nuestros. Eran altos, etéreos, pero con una forma que no podía describir. Como si no pertenecieran a este mundo, como si su forma fuera una ilusión, algo que solo podía existir en un lugar fuera de nuestra realidad. De repente, una de las figuras comenzó a descender hacia mí. Era más grande, más definida que las demás, y parecía tener una voluntad propia. Avanzaba hacia mí, sin prisa, pero con una seguridad aterradora. El zumbido se convirtió en un canto, una frecuencia que penetraba mi mente, inundando todo con una sensación de vacío. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído, comenzó a desvanecerse. Sus palabras, sus pensamientos, comenzaron a invadir mi mente. No tienes que temer, resonó en mi cabeza. Este es tu destino. El tuyo y el de todos los que vinieron antes de ti. Ya no puedes regresar. En ese momento, entendí. No era una invasión física, sino mental. Estaban tomando algo de mí, algo que no podía describir, algo que iba más allá de mi cuerpo. Estaban reescribiendo mi conciencia. De repente, todo se detuvo. El zumbido cesó. La figura retrocedió y las otras comenzaron a disolverse en el aire, como si nunca hubieran estado allí. La abertura en el cielo desapareció y el espacio volvió a su estado natural. El viento soplaba nuevamente y el suelo dejó de temblar. Pero yo ya no era el mismo. Algo había cambiado dentro de mí. No era visible, pero lo sentía, lo sabía. Las voces seguían ahí, en lo más profundo de mi mente, susurrando en la distancia. Podía ver la abertura en el cielo, aún allí, esperando. Y sabía que no había forma de escapar. Volví a mi casa esa noche, pero la sensación nunca me abandonó. No podía explicar lo que había sucedido, pero sabía que no era el final. Algo había sido plantado dentro de mí. Algo había cambiado en la estructura misma de mi ser. Nadie me creería si les contara, pero lo que ocurrió esa noche nunca me dejó. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el aire se siente extraño, puedo escuchar el zumbido nuevamente. Y sé que no estoy solo. Que nunca más estaré solo.